¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos. Abrimos otro espacio de mano a mano por Canal 14 en el año que está celebrando 30 años de vida ininterrumpida al servicio de la comunicación en nuestra localidad. De hecho, ha sido el medio pionero en nuestro pueblo de televisión. El 8 de abril se fundaba, un 8 de abril del año, Sebastián? 95. 95, exactamente, se fundaba entonces, se ponía al aire por primera vez Canal 14, a partir de ahí 30 años en forma ininterrumpida al servicio de la comunidad, un camino y un logro recorrido. Nosotros estamos en este espacio, como todas las semanas, escuchando historias que merecen ser contadas, que quieren contarnos y que nosotros escuchamos atentamente y por supuesto también vamos preguntando acerca de esas historias. Esta noche contamos con la visita de una dama, una mujer nuevamente va a estar en el piso charlando con nosotros en un ratito nada más, así que bueno, después de los títulos Sebastián Maragón nos va a presentar a nuestra invitada, pero antes de ello tenemos que, lo más resonante en las últimas horas, sin lugar a dudas, ha sido la tormenta de Santa Rosa, ¿no? Le vamos a pedir a doña Rosa que se calme un poco, porque verdaderamente sí, estuvo intensa el fin de semana, causando muchos problemas, fundamentalmente en algunas localidades de nuestra zona, en María Teresa, en La Chispa, donde la gente no la está pasando bien todavía. Recién en estos momentos se está tratando de retornar a la normalidad. De hecho se activaron los servicios de emergencia, así que le deseamos y saludamos a toda esa gente que ha tenido inconvenientes con las condiciones del clima, con la tormenta de Santa Rosa del fin de semana, que por supuesto se vaya tratando de volver toda a la normalidad. Aquí se están efectuando colectas, ¿verdad?, para María Teresa, así que en los clubes, tengo entendido que en Peñarol y Atlético están recolectando todo tipo de elementos, abrigos, sábanas, colchones y fundamentalmente agua, donde claro, Sebastián nos apunta, de vital importancia, ¿no? Porque hay que optimizar el consumo del agua potable en esas localidades, de manera que el agua es de gran ayuda en estos momentos. Esperemos, y el pronóstico así lo indica, que no va a haber más lluvias de aquí en adelante, así que esperemos que esto también ayude, porque si encima sigue lloviendo, la condición se dificulta. También hubo rutas cortadas en muchos lugares de nuestro país, así que, realmente, como decíamos, ¿no? Estuvo intensa doña Rosa, así que le pedimos que se calme un poco, porque nos ha causado varios inconvenientes. Felizmente, aquí en el Hortondo, más que una caída de árboles, no pasó a mayores. La tormenta, si bien hubo intensidad, solamente, muchas horas sin luz, ¿no? El día domingo, fundamentalmente, no se tenía conocimiento a qué hora podía restablecerse el servicio de energía. Felizmente, creo que 8:15 de la noche, 8:30, 8:30 de la noche, se restableció el servicio de energía, y a partir de ahí comenzar nuevamente a normalizar todo el sistema de servicios. Hubo servicios que estuvo interrumpido por muchas horas, el servicio de internet, el servicio de telefonía fija, en fin, ha causado mucho problema la tormenta de Santa Rosa. Así que esperemos que, como decíamos, cálmese doña Rosa, que ya pasó, y ya estamos abriendo también el mes de septiembre, estamos en el mes número 9 del calendario, y el mes de la primavera, el mes del picnic, y estamos abriendo este programa antes de ir a los títulos y la presentación de nuestra invitada en el día del cumpleaños de Miguel Alejandro Pérez, Miguelito Pérez, el dueño de FM Pueblo, otro que también está incursionando con los medios en radial, en este caso, está celebrando 36 años. Me parece que se le cayeron algunas otras a Miguel, no sé, vamos a averiguar bien. Parece que se le cayeron algunos años al querido Miguel Pérez. Miguelito, te mandamos un saludo grande. Sebastián, quien te habla, esperemos que la estés pasando bien, que estés celebrando junto a tus afectos, junto a tu familia, junto a tu gente. Así que feliz cumpleaños Miguelito Pérez. Ahora sí, Sebastián, los títulos y la presentación de nuestra invitada.
Ahora sí, luego de la presentación de los títulos de Sebastián Maragó, como lo habíamos anunciado, nos visita esta noche una dama, Elizabeth Sanfilippo. Elizabeth, Hola. gracias por venir. Gracias a vos. A este mano a mano. Bueno, la idea es que nos cuente un poco tu vida dentro de lo que, por supuesto, puedas y nos quieras contar. Bien. Sabemos que hoy sos una docente retirada, pero bueno, hay un camino recorrido hasta aquí. Exactamente. Hoy, a ver, si preguntamos, yo después le pregunto quién es Elizabeth Sanfilippo. ¿Cómo crees que te puede definir la gente, Elizabeth? La verdad que no. ¿Y si haces una autodefinición? No sabría definirme. Soy simplemente una persona que satisfecha y agradecida a Dios por la vida que pude vivir, construir. Cómo se construye una vida, con cosas lindas, con otras no tantas, pero sí que por sobre todas las cosas agradecida a Dios porque pude hacer tantas cosas que creo que tengo pocos años para todo lo que pude hacer. Así que bueno, sería eso, una persona agradecida. Hay una sensación de haber cumplido con todo lo que o de cumplir con todo lo que la vida va generando, ¿no? Sí, exacto, lo que la vida va generando, porque yo la verdad que nunca fui de hacer muchos planes a largo plazo, tampoco nunca me propuse llegar a algo, sí tuve metas cortas y aprovechar o hacer uso de todas las oportunidades que la vida me dio. Entonces en eso de hacer, vivir mi vida de esa manera, bueno, yo creo que Dios, como te decía, agradecida a Dios, Dios me ha permitido vivir muchas cosas muy buenas, muy buenas. Bien, ¿dónde naciste, Isabel? Nací Ahí vamos a empezar la cronología. Sí, nací en una localidad que se llama Ranelagh, provincia de Buenos Aires. Ranelagh. A ver, discúlpame. Sí. Para que muchos seguramente lo deben ubicar a don Roberto de Vicenzo. Roberto de Vicenzo es de Ranelagh. Ah, no sabía. Sí, tiene su country y su cancha, tenía en el barrio de Ranelagh. No sabía eso, pero Sí. bueno, mi nacimiento ahí fue circunstancial, simplemente porque el sanatorio donde nací estaba en ese lugar. Ranelagh, sí. Pero mi papá y mi mamá, ellos eran mi papá de Berazategui, mi mamá de Quilmes, que queda muy cercano esos dos lugares quedan muy cercanos a Ranelagh. Así que bueno, ahí comenzó mi vida, entre Quilmes y Berazategui, ahí. Vos tenés 3 hermanos más. Tengo 3 hermanos. ¿En qué rango estás vos ahí de tus hermanos, Isabel? Yo soy la mayor. La mayor. La mayor, después sigue Cristina, después Samuel y después David. 2 y 2. Sí. Nos llevamos 3, o sea, con Cristina nos llevamos 2 años, con Samuel me llevo 5 y con David me llevo 8. ¿Y tu infancia dónde transcurrió? ¿Ahí en Buenos Aires? Poco en Buenos Aires. O sea, era chica cuando mi papá y mamá bueno, Samuel ya había nacido, fue el último que nació en Buenos Aires. Vivimos 2 años en Pergamino, después nos fuimos a vivir a Colón, provincia de Buenos Aires. Sí, ahí cerquita de Pergamino. Ahí cerquita, y después sí nos vinimos acá. Al Hortondo. Sí. ¿Vos cuando llegaste al Hortondo, más o menos te acordás cuántos años tenías? ¿Eras niña todavía? Sí, todavía iba a la escuela primaria, por eso terminé mi escuela en mi primaria en la 163. ¿Y comenzaste tus estudios primarios en Colón? No, en Pergamino. En Pergamino. Sí, después seguí en Colón y, o sea, la mayor parte la hice en Colón. ¿A qué se dedicaron tus padres, Isabel? Y mi papá en Colón era mecánico de máquinas de coser, Sí, de taller de costura. taller de costura. Sí, taller de costura. Y bueno, todo tiene debido a connotación, eso, claro, debido a eso, él trabajó ahí en una fábrica, era grande en ese momento, se llamaba Induswil, que también estaba en Wilray. Y bueno, creo que era Industrias Wilray el nombre de la firma, por eso se llamaba así. Claro, y bueno, hacían ropa de jean. Y bueno, trabajando después, fue a trabajar a Pergamino porque con ese lo convocaron de Pergamino y le convenía ese trabajo, así que fue allá. Y estando allá fue que
de Mayo, no Mario, sino el papá, lo conoció y bueno, le ofreció trabajo acá, que la fábrica, el taller de costura. De la fábrica de la fábrica, de lo que era realmente la fábrica en sus inicios, de costura. Claro, cuando recién comenzó, entonces le ofreció ese trabajo acá. Bueno, yo era chica, así que no sabía de eso, pero ellos dicen que ni sabían que existía el Hortondo. Pero bueno, mi papá vino acá, le gustó, pero por sobre todas las cosas hubo algo que él lo incentivó a venir, y fue que acá no se conocía el Evangelio. Entonces, bueno, ahí acordaron con mi mamá que ese era el motivo por el cual iban a venir, más allá del trabajo que él iba a venir a hacer. Y bueno, y así es como nos vinimos. Ya David nació en Colón, así que ya ahí vinimos los 6. Los 6. Elizabeth, ¿tus padres siempre pregonaron la fe? ¿Desde siempre? Sí, desde siempre. Ellos se conocieron, los padres de ellos iban a la misma iglesia en Berazategui, aunque mis abuelos maternos eran de Quilmes, pero iban a esa iglesia en Berazategui, así que es más. Mi abuelo paterno, o sea, el papá de mi papá, fue testigo del casamiento de los padres de mi mamá. Así que se conocían desde muy jóvenes. Y bueno, y entonces ellos iban a la misma iglesia de chicos, así que ellos, digamos que siempre decían que anduvieron de novios desde los 8 años. Desde niños. Desde niños. Toda una vida, ¿no? De todas maneras, oficialmente, creo que mi mamá tenía 16 y mi papá 18, se llevaban 2 años. Creo que ahí oficializaron, y mi papá hizo el servicio militar, y cuando volvió del servicio, después de 2 años creo que estuvo en el sur, ahí se casaron. Y ellos siempre estuvieron a cargo de algún lugar, a cargo de niños, y bueno, por esa razón se fueron a vivir a otro lado también. Por esa razón se fueron a vivir a Pergamino, después se fueron a vivir a Colón, y ese fue el motivo. O sea, siempre había otras cosas, pero el motivo fundamental era ese. Sí, situame un poco. Ustedes eran una familia grande, por decir, de 6 integrantes, ¿no? ¿Cómo era sentarse en una mesa de esa familia, ¿no? En épocas, en otros tiempos, ¿no? Donde, bueno, no había tanta tecnología, no había tanta televisión, o sea, había que... ¿Cómo era compartir una mesa, un almuerzo, una cena, una merienda, un desayuno? Era... bueno, de chicos no tuvimos televisión. Televisor no teníamos hasta no sé. Bueno, yo era la mayor, quizás cuando yo tenía 12 años, quizás fue el primer televisor. Así que era charlar. Nunca nos quedábamos demasiado en la mesa, así que era por ahí comer, pero después eran muchos juegos. Era jugar, era ir a un lado y a otro. Mi papá y mi mamá siempre... O sea, donde ellos iban, íbamos nosotros. ¿Todos? Sí, siempre. Ellos nunca nos dejaron por ir a algún lado. Yo no tengo recuerdo de que hayamos quedado solos y ellos se hayan ido a algún lado. Así que bueno, era compartir todo. O sea, todo lo que ellos hacían lo compartíamos nosotros. ¿Y le iban transmitiendo ya este tema de la fe a ustedes, Elizabeth? Yo creo ¿Era digamos, una rutina? Bueno, no sé si se puede llamar rutina, una costumbre. No, era, por ejemplo, mi mamá todos los días teníamos un tiempo donde, bueno, no mi papá, porque mi papá estaba en el trabajo, pero con ella hacíamos un momento que era como un momento que le llamábamos el culto familiar, que era de leer algo de la Biblia. Generalmente eran historias. Mi mamá nos contaba historias, bueno, tantas historias que hay en la Biblia, que a veces son interesantes para un chico, contadas a modo de que un chico lo pueda entender. Entonces, bueno, ella nos contaba esas historias y después orábamos. Me acuerdo que orábamos todos, o sea, los 5, y orábamos por toda nuestra familia, nuestros tíos, nuestros abuelos, y siempre pedíamos por ellos. Y bueno, las oraciones que puede hacer un niño, no un rezo... algo de memoria, sino algo sentido del corazón.
Entonces fue, digamos que nosotros vivimos nuestra vida de fe por ver el ejemplo. Claro. No fueron pregonando el ejemplo. Claro, por el ejemplo, porque mi papá, no sé, no tengo recuerdo que nos haya sentado y nos haya dicho esto es así, sino que uno, el ver, el escuchar, el ir a la iglesia, a las reuniones, el escuchar la palabra, bueno, todas esas cosas que hicieron que nosotros construyamos nuestra vida en base a eso, a la fe. Entonces, la fe se construye. La fe es algo que, bueno, de todas maneras la fe viene de Dios, no es algo que está interno en nosotros, sino que la fe es puesta por Dios. Entonces, en eso, nosotros tuvimos, digo nosotros como mis hermanos, ¿no? Claro, sí, sí. Tuvimos una infancia que de verdad nosotros vimos en mi casa practicar la fe, la fe en cuanto a confianza en Dios, en poner la vida en las manos de Dios y ver cómo Dios iba mostrando lo que hacer, cómo hacer. Y bueno, y mi papá y mamá fueron, para mí son dos ejemplos, dos personas ejemplo, porque ellos cuando vinieron a El Hortondo creo que mi mamá tenía 33 años, mi papá 35, o sea, eran muy jóvenes. Vinieron con 4 hijos chicos a un lugar que no conocían nada. ¿En qué se venían de Colón hasta aquí? ¿En tren se venían? A veces en tren, cuando funcionaba el tren, otras veces en colectivo. Nos tocó la laguna inundada, o sea, la ruta. Sí, sí, el la agua ruta. pasaba por encima de la ruta y pasaba el colectivo ahí que no sabía que el colectivero Sí. solo sabía que iba por la ruta. Y bueno, y sí, o sea, veníamos, pero en realidad eso lo hicimos algo menos de un año, o sea, unos meses, porque ya después nos vinimos a vivir acá. Se afincaron aquí. Sí. ¿Cómo fue tu infancia? A ver, porque ¿a qué jugabas una nena en tu infancia, Elizabeth? Yo fui poco niña. ¿Poco niña? Poco niña. ¿Por decisión propia? No sé si por decisión o porque te gustaba. Porque como que yo me hacía responsable de muchas cosas que quizá no me tenía que hacer responsable. Entonces era como que cuidaba de mis hermanos, como era la mayor. ¿Eso por ser la mayor? Y sí, o sea, como que yo sentía responsabilidad por ellos. Uh-huh. No sé si era tanto porque me la daban, ¿no? O porque me la tomaba. Pero yo como que sentía que yo tenía que cuidarlos. Exacto, pero, o sea, ya vamos a llegar a tu carrera de docente, pero ya ibas mostrando, en cierta forma, tu pasión por cuidar a tus hermanos más chicos. Sí, yo creo no? que algo innato hay en eso. Uh-huh. Por eso yo digo, yo jugaba, pero no era de jugar mucho. A mí me gustaba mucho leer. Entonces por ahí a veces mientras mis hermanos jugaban yo leía y yo la pasaba muy bien leyendo, me encantaba leer un montón de cosas, por ahí no libros, pero lo que era para esa edad, ¿no? Cuentos, historietas, claro. Que en ese momento había muchas revistas. Bueno, mis hermanos sí, yo me acuerdo de ellos jugando todo lo que podías imaginarte que pudieran jugar. Mi hermana, jugando un montón, haciendo tortitas de barro, un montón de cosas que yo por ahí me sumaba, pero no tanto, o sea, como que no lo disfrutaba tanto. Uh-huh. Entonces, bueno, por ahí, ver a tus hermanos sí, jugar. O sea, yo la pasaba bien, claro. No es que yo la pasaba, yo la pasaba muy bien, y era como que, bueno, ese era mi rol, que yo me había asumido yo, pero estaba bien con ese rol. Y bueno, y no me arrepiento, en realidad no me arrepiento de que, o sea, fue una niñez linda, con mucha disciplina, porque mi papá nos tenía bastante disciplinados, pero bueno, que hoy digo, muchas cosas las tenemos porque, claro, por la disciplina, porque yo también, o sea, puedo ver las dos cosas, o sea, la disciplina por un lado y la libertad por el otro. Entonces, yo tenía 13 años y he viajado a Buenos Aires sola. Eso era libertad. Yo me sentía grande, libre y
y podía hacerlo y me viajaba gustaba. 13 años a Buenos Aires? Y porque estábamos acá y mis abuelos estaban en Buenos Aires, mis ¿Vos te tíos ibas a ver a estaban, tus y a veces abuelos? en las vacaciones yo me iba. Sí, me iba a Chevalier. sí, me iba en el tren. En el porque tren. había tren, Ah, sí, tren, hubo claro. tren, por muchos años hubo tren, así que era salir de acá a las 4 de la mañana, 4 y 5, 4 menos 5 salía el tren. Y bueno, y llegaba, creo que a las 10 de la mañana llegaba allá. Así que yo de ahí de Retiro hasta Quilmes tenía más o menos una hora. Así que bueno, ahí estaba. ¿Te manejabas sola? Sí, me encantaba. Me encantaba, o sea, yo no tenía miedo. Por ahí hoy tengo otros miedos, Claro. pero en ese momento no, también era otra sociedad. Otra sociedad, Entonces se sí, podía sí, sí. hacer. Y bueno, eso de ir a Buenos Aires sola lo hice muchas veces, muchas veces, y por eso ahí está. Agradezco que hayan tenido esa confianza de poder mandarme y bueno, y pensar que todo iba a estar bien, no había celulares. Y no. Era hasta que yo llegaba a la casa de mi abuela, generalmente iba derecho a la casa de mi abuela materna, después iba a visitar a mi abuela paterna. Y bueno, sí, cuando llegaba ahí mi abuela hablaba a una vecina de mi mamá. Claro, y ahí le no todo el avisaba. mundo tenía teléfono. Claro, que yo le había llegado. Pero bueno, viví eso, por ejemplo, que mis hermanos no lo hicieron. Claro. Eso de viajar y eso, por ejemplo, lo hice yo. Vos lo Porque a mí me gustaba y Claro. por ahí ellos no lo hacían. Pero también, más allá de que te gustaba, tenía la libertad y la confianza, como decían Claro, tus padres. ahí está, de sí. Porque más allá de la disciplina, a lo mejor como decía, Sí. ¿tu mamá siempre fue ama de casa, Isabel? Ella trabajó en un tiempo, pero ya con nosotros, bueno, yo adolescente, mis hermanos más chicos, pero vendía ropa. Vendía ropa, tenía sus clientes y ella vendía en Melingüé, en Labor de Boy, en Carreras, creo que en Hugues también. Y bueno, y acá en el Hortondo menos, o sea, tenía como sus clientes en otro lugar. En otro pueblo. Y sí, unos cuantos años vendió así. Ella iba y bueno, llevaba la ropa, tenía ya sus clientes que se lo fue haciendo de a poco. Y así que bueno, durante unos años ella trabajó en ¿Pero eso. era una venta por reunión o una venta por visita de...? No, visita domiciliaria. Puntuales. Sí, Domiciliaria. puntuales en tales familias. Entonces tenía un sistema de, bueno, vos sacabas hoy y el mes que viene, o sea, hoy entregabas algo, el mes que viene saldabas y sacabas y así, bueno. Sí, la confianza. Era, ¿no? claro, la palabra varía Sí. mucho, ¿no? Ya vamos a ir redonda a poco a lo que fue, bueno, tu adolescencia, 13 años estabas entre dejar la infancia y la adolescencia, ¿no? ¿Recordás tu primer día de clase, Elizabeth? ¿De la primaria? Sí, de la primaria. No recordás. No lo recuerdo. No lo recuerdo, no. Porque de Río Jardín. No, yo no hice jardín. No por hiciste. eso tengo una te digo Una esto porque mezcla. me cargan porque a veces confundo izquierda con derecha. Y dije, yo no hice el jardín. O sea, no es Sí, que en mi caso tampoco hice el jardín. No es que no estaba el jardín, o sea, sí, ya estaba el nivel inicial, pero bueno, yo no lo hice. Yo empecé directamente el primer grado. ¿Primer grado? No me acuerdo del primer día, sí me acuerdo del primer grado. Sí, me acuerdo que me costaba hacer la letra U. Ajá. Y me la hacía la compañera de al lado, no sé por qué razón, pero me costaba hacer la letra U. Esto era en Colón. En Pergamino. Primero y segundo grado lo hice en Pergamino, después fui a Colón. Y bueno, tengo ese recuerdo de aprender a leer. Me acuerdo, sí tengo un recuerdo de cuando por primera vez, porque nosotros en la iglesia cantábamos se llamaba himnario, porque era un librito que tenía himnos y cada himno tenía un número. Entonces me acuerdo la primera vez que yo pude buscar el número que mi papá me dio y yo en el librito busqué el número del himno que se iba a cantar y me acuerdo que mi papá, me acuerdo la cara de él de ponerse contento porque yo había podido buscar el número, que no me acuerdo cuál era, pero bueno, tengo esos recuerdos así. No había muchas fotos, porque en ese momento, viste que tengo pocas fotos de esa infancia. Ajá. Te pregunto, a ver, a quienes nos gusta a veces algo mucho, a vos la adolescencia, a mí me gustó mucho el periodismo, y siempre que veía a alguien o hablando por un micrófono a través de una radio, yo sentía admiración. ¿Vos sentías admiración por la docente que te estaba dando clase o
en ese momento por tu cabeza todavía no tenías idea que ibas a terminar siendo maestra. No tenía idea que iba a terminar en la docencia. No. Sí sentía admiración por varios docentes que tuve. Sí, por varios docentes. ¿Alguien te tanto marcó? en la primaria me acuerdo una maestra que se llamaba Emilce. Me acuerdo de ella muy, o sea, me llegaba mucho. La tuve en 4º grado. Después otra maestra que creo que se llamaba Norma, que nos daba lengua también. A mí me gustaba escribir sin errores, me encantaba, me gustaba la lectura. Así que me acuerdo de ella también. Me acuerdo de mi profe de educación física de la escuela primaria, y sí, me encantaba como ella. De hecho, en algún momento pensé en el profesorado de educación física, y me encantaba, hasta el día de hoy la recuerdo. Se llamaba Griselda, y era de Pergamino ella, así que viajaba, los días de clase viajaba a Colón para darnos la clase. Me acuerdo de ella, y sí, me gustaba ver a esas personas como docentes. Y en el secundario también tengo recuerdo de algunos docentes muy buenos, para mí fueron muy buenos, que nos hacían pensar, que nos hacían razonar, que nos hacían buscar causas y consecuencias. Y sí. La voy a nombrar porque realmente sentí admiración por ella, que fue Nené Jorro. Ajá. La mamá de la Colo Braco. Sí, Bueno, para mí fue una de mis mejores profesoras, excelente. O sea, ella nos hacía pensar, y creo que ella fue la que me incentivó a que a mí me guste tanto la historia. Me encanta historia, me gusta ver los sucesos y justamente las causas y consecuencias. Ella nos hacía buscar causas y consecuencias de los acontecimientos. Y fue algo que yo después hice en la docencia. Cuando yo fui docente, apliqué eso. Y bueno, ella fue una de las profesoras que admiré en el secundario. Y después hubo también otros que me gustaba mucho como la llegada que tenían hacia nosotros, hacia los alumnos. Claro. Marisabel, para no irnos tanto en el tiempo, tus padres definitivamente no se establecen aquí en El Hortondo, definitivo, ya aquí con trabajo, en la fábrica. Y en 1975. En el 75. Sí, en el 75 ellos, o sea, ya definitivamente nos vinimos acá a mediados de ese año. Y bueno, ya ahí nos establecimos acá. Y ahí, bueno, mi papá con su trabajo, mi mamá con este trabajo de la ropa, y nosotros en las escuelas. Y se empezaron a hacer reuniones de como si fuera la iglesia, pero reuniones de fe. Claro, pero en mi casa. En mi casa. ¿Dónde se estableció tu papá por primera vez? ¿Te acordás? Sí. ¿Dónde vivió por primera vez aquí en El Hortondo? En donde vive ahora. Siempre esa fue la casa nuestra. Siempre. Sí, porque fue así. Ellos vendieron la casa que teníamos en Colón y compraron esta. La ampliaron porque de principio era una casa muy, muy chiquita. Así que bueno, al principio vivimos un poco amontonados, porque bueno, se amplió con otra cocina, con las habitaciones, con baño y todo eso, se fue ampliando, pero siempre fue ese lugar. Y también en el ámbito de encuentro. Exacto. De reunión. Sí, que fue durante 10 años. Hasta que se pudo hacer el la templo. Iglesia de la calle San Martín. Exacto. Ahí se construyó el primer templo. Fue. ¿Y tu adolescencia cómo fue, Elizabeth? Mi adolescencia fue... Tus 15. Mis 15 fue una reunión familiar con unas pocas amigas, que bueno, fue lindo. Vinieron mis abuelos, así que fue lindo. O sea, fue una cosa simple. ¿Lo disfrutaste? Más familiar. Sí, pero fue lindo, me gustó, fue lindo. Y mi adolescencia, bueno, yo ahí a los 15 empecé a trabajar. ¿Dónde? Primero en una peluquería. Ayudando. No tenía ni idea, pero bueno, me enseñaron. Claro, sí, seguro. Así que nadie nace sabiendo. Claro, me enseñaron, tuvieron esa confianza de enseñarme, así que era ayudante en una peluquería. Y después esa peluquería se transformó en una tienda de ropa para chicos, así que me seguí quedando ahí. Después terminando quinto año, pasé casi al final del quinto año en una tienda de ropa deportiva. Y bueno, y después
trabajé, o sea, yo mientras tanto hacía el secundario, hacía el secundario y trabajaba, claro, las dos cosas. Así que fui a la escuela de comercio, así que era la tarde. Y bueno, como estaba en el negocio, medio que estudiaba en el negocio, ahí estudiaba como podía. Pero bueno, me iba bien, nunca me llevé materia. Así ¿Tuviste un paso ahí por donde era la fábrica, cuidando niños claro, de las que trabajaban ahí? exacto, porque después que terminé el quinto año, un año no, o sea, solo trabajé en la casa de ropa deportiva. Y después me fui a Buenos Aires, quería estudiar psicología. Bueno, éramos muchos, éramos 1800 que estábamos para entrar a la carrera de psicología. Entraron solo 200, los 200 primeros, las primeras notas, las notas más altas. Yo rendí bien, pero no alcancé a entrar. Pero me quedé en Buenos Aires, así que hice una capacitación que duró todo ese año de educadora preescolar. Así que volví, al año siguiente volví, y con esa capacitación, y empecé a trabajar en el jardín de la escuela 164, que en ese momento no estaba enucleado. Cada escuela tenía su jardín. Y entonces, bueno, me contrató la cooperadora. A la tarde trabajaba en el jardín y a la mañana cuidaba a los chicos, era un tipo de preceptora contratada por la cooperadora de la escuela técnica. Así que iba de los grandes a los chiquitos, y bueno, todo ese año fue así, hasta que me ofrecieron trabajo, ahí donde vos decís, la fábrica, el taller de costura, bueno, puso una guardería, y sabiendo que yo tenía esto, de que cuidaba, o sea, que trabajaba en el jardín, me ofrecieron trabajar en la guardería y acepté. Así que bueno, ahí trabajé unos cuantos años, la verdad no me acuerdo cuántos, pero trabajé unos cuantos años. O sea, como vos decías, ¿viste? Yo siempre estuve relacionada con la docencia. Claro, y siempre con estar con niños, a cargo de niños. No, con niños. O sea, estuve siempre relacionada de alguna manera u otra. Y bueno, estando ahí fue que me decidí a la docencia. Y que, digamos, mientras vos cuidabas a esos niños de las mamás que trabajaban ahí en la fábrica, estamos hablando de la fábrica donde todavía está, el edificio todavía se conserva. Sí, sí. ¿Qué le hacía hacer a los chicos, Elizabeth? Mirá, no sé cómo me las arreglaba, porque pienso. ¿Cuántos chicos tenías a cargo? Y yo no me acuerdo exactamente cuántos llegaron a ser, pero eran unos cuantos. Hoy son hombres grandes, son padres. Algunos venían a las 6 de la mañana con las mamás. Los íbamos a buscar en un auto que tenía la fábrica. Eran 3 o 4, que eran chiquitos de 2 años. Había un lugarcito que tenía camas, así que ellos llegaban y se acostaban ahí. Y en el descanso que tenían las mamás en la fábrica, bueno, iban a estar un rato con ellos. Pero bueno, ahí teníamos juegos, jugábamos ahí en ese lugar que estaba separado de a continuación, pero separado de lo que era el taller. Había una cocina, así que yo les daba la leche, los llevaba a jugar al parque, después volvía y hacía la comida. Por eso no sé cómo lo hice, porque era como una madre con un montón de hijos. Algunos se iban a comer a su casa, porque por ahí algunos los venían a buscar. El papá por ahí venía a buscar a algunos, pero otros se quedaban ahí a comer la comida que yo hacía, así que les daba de comer, limpiaba la cocina. Y bueno, yo salía a las 3 de la tarde cuando salían todas las mujeres. Algunos se iban a la escuela, o sea, después de comer tenían que irse a la escuela. Así que bueno, fue una experiencia muy buena que yo en ese momento no dimensioné la experiencia que fue, pero fue muy buena, fue muy buena de poder hacer eso. Y bueno, hoy son todos padres. He tenido a los hijos de esos padres, ¿no? Y hay una que es maestra, por ejemplo, que ya es maestra grande, tiene su hijo que tiene 20 y pico de años, y bueno, yo la cuidé cuando tenía, claro, no había tanta diferencia de edad, porque por ahí si iba alguien que tenía 10, 11 años, no tenía tanta diferencia conmigo. Entonces hoy, claro, hoy tienen hijos grandes, y bueno, fue bueno. Lo disfrutaste mucho. Sí, lo disfruté mucho. A ver, me contabas hace un ratito que vos sos mucho de la que te gusta la historia, que lees mucho, pero vos viviste en persona lo que fue esa fábrica, era una fábrica de ropa importante, grande, por lo que me contás. Sí.
y que bueno, donde, por lo que vos decís, trabajaba mucha gente en esa fábrica. En un momento yo dejé de trabajar en la guardería. ¿Por qué? Porque la guardería se cerró, porque bueno, mermó un poco el trabajo y se cerró y yo empecé a trabajar en el taller. Esto estamos hablando de los 80 más o menos, Isabel. 80 y pico, largo, sí, largo. Sí. ¿Casi los 90? Y cerca. Cerca de los 80. Pero llegaron a trabajar en la fábrica, si yo no recuerdo mal, algo de 110 personas. Muchas. Eran muchas porque eran familias. O sea, eso, cada uno representaba una familia. Así que en un momento se ganaba muy bien, era muy bueno el sueldo, siempre como cooperativa, o sea que el trabajo ahí, digamos, no había aportes, no había mutual, era el sueldo ahí neto, sí, y con eso era, por eso era como que también el sueldo era bueno, pero sí, fue una fuente de trabajo muy importante para el Hortondo, muy, y se trabajaba para marcas importantes en ese momento, como Wrangler, Levi's, no recuerdo otra ahora, pero bueno, pero marcas eran las del momento, ¿no? Sí. ¿Cómo fueron viviendo ustedes el proceso que llevó a tu papá, con el tema de la fe, a la construcción del templo? ¿Cómo fueron viviendo ese proceso, Elizabeth? Por supuesto, haber sido un sacrificio, pero no fácil. Sí, pero fue muy bueno, porque algo que tenían mi papá y mi mamá eran que ellos siempre miraban la vida, o por lo menos era lo que yo veía, con esperanza, con positivismo, con esa esperanza en que Dios estaba en todas las cosas. Esa era la esperanza, en la confianza en que Dios iba adelante. Entonces no fue un sacrificio, en realidad fue algo muy bueno, que sí demandó quizá de ellos sacrificio, porque en realidad eran los que ponían el dinero de su trabajo, ponían para la construcción. Si bien el terreno fue donado, y después, bueno, hubo gente que estaba en ese momento que ayudó, que bueno, se conseguían cosas, se iban haciendo, y bueno, fue algo muy, muy hermoso cuando se pudo terminar. Yo no recuerdo cuánto tiempo llevó la construcción, pero sí me acuerdo que fue emocionante ver que las cosas se iban haciendo, que se iba progresando, terminar, hacerlo todo como está hoy. Por ejemplo, ponerle las piedras en el frente, la vereda, las cortinas, todas esas cosas, un póster que tenía en el frente, todas esas cosas, esos detalles, más allá de la construcción en sí, que fue tan lindo, lo vivimos como algo bueno. Quizá ellos fueron los que hicieron el sacrificio del trabajo y bueno, y poner. Claro. Pero fue bueno. En un tramo de la charla también me contabas que a tu papá lo trajo del Hortondo, primero la cuestión de trabajo, porque bueno, era una buena propuesta, sí, pero también la necesidad de pregonar el Evangelio. ¿Cómo observaste vos que la gente lo recibió? ¿Cómo se fue acercando? ¿Cómo fue captando el interés de la gente para llevarlo a la fe, tu papá? ¿Recordás más o menos eso? Mi papá realmente tenía, o sea, él era pastor. O sea, ¿qué hace un pastor? Va a buscar. Entonces, él era mucho de visitar a las personas, compartir la fe, llevar una palabra de aliento a la persona que por ahí necesitaba. O sea, él era de eso, de ir a hablar con cada persona. Y bueno, donde primero empezó a hablar fue en la fábrica, o sea, las personas que estaban en la fábrica. Así que las primeras personas que asistieron fueron personas que eran compañeras de él en el trabajo. Y sí, cuando él vino, bueno, alguna de esas compañeras le comentó que había una familia acá en el Hortondo, que sabían que eran cristianos evangélicos, pero que no había ninguna iglesia acá, que a veces iban a Venado, así que se contactó con ellos. Y bueno, de hecho, ahí, antes que viniéramos nosotros a vivir, se empezaron a hacer las reuniones en ese lugar, en esa casa de familia. Y bueno, al principio eran pocos. Y bueno, y eso fue dando lugar,
en un momento, bueno, ya en mi casa eran muchos y claro, la casa quedaba chica para todos los que iban, pero bueno, y después entonces se fue al templo, por eso la necesidad de hacer el templo y de tener un lugar concreto para la reunión. Y bueno, y la gente se fue acercando, la gente siempre tuvo y tiene, creo que aún más hoy, necesidad espiritual, esa necesidad de satisfacer esa parte interior que solo la llena Dios. Entonces, bueno, siempre hubo gente que tenía ese interés. Algunos iban a la iglesia, otros no, pero sí recibían esa palabra de Dios. Y eso fue, o sea, el motivo de vida de mi papá y de mi mamá fue eso, comunicar la palabra de Dios. A ver, ¿cómo te formulo esta pregunta, no? Porque no sé si sos vos la indicada en formar esta pregunta o tal vez a lo mejor tu mamá hoy felizmente vive, todavía está lúcida, Sí. Sigue pregonando la palabra, pero bueno, ¿cómo sentís que fueron, no sé si vistos, observados, por parte de, bueno, el catolicismo, el católico, ¿no? Que de pronto veía que otra, no sé si corriente, idea, venía a instalarse ya definitivamente, ¿no? Bueno, seguramente ¿Se entiende la pregunta? Sí, perfecto. Seguramente que en algunos casos habrá sido mal mirado, habrá sido criticado. Nosotros éramos chicos, por ahí no teníamos dimensión de eso. Creo que por ahí los que han por ahí sufrido un poco eso fueron mis padres. Pero sí, mi papá era una persona muy, muy sociable y puedo decir que fueron amigos con el cura Valero. Y hay gente que estaba en ese momento y que saben de la amistad que tenían ellos dos. Yo sabía de esa amistad, sí. Y bueno, él muchas navidades las pasó en casa. El día de Navidad lo invitábamos a compartir con nosotros esa noche o al otro día. Y tenían una amistad con mi papá y charlaban mucho. No es que íbamos a compartir alguna reunión, pero sí charlas. Sí. Entonces, bueno, en realidad mi papá no venía a sacarle lugar a nadie ni a imponer nada, simplemente a hablar del amor de Dios. Y entonces, bueno, por eso de mi parte no lo sufrí nunca. Si había críticas o malos comentarios, no me llegaron. La verdad que no me llegaron. Pero bueno, así que pero lo importante es que bien. Entre los máximos referentes, que de pronto era un sacerdote y él como pastor, la relación era muy buena. Sí. Esto Sí. Y de hecho, cuando se inauguró el templo en la calle San Martín, bueno, fueron en ese momento el presidente comunal, fue el presidente de los clubes. O sea, mi papá tenía relación con otras instituciones. Generalmente era alguien que se involucraba en diferentes instituciones del pueblo. Así que por eso, digamos que quizá al principio hubo alguna resistencia, pero después yo creo que cuando se conoció realmente, ya no. También, o sea, cada uno tiene su modo de ver las cosas y su pensamiento, y su pensamiento. Y por supuesto que siempre hay respeto hacia eso. Exactamente. ¿Y la juventud tuya? Porque hablamos de la niñez y la adolescencia y la juventud. Sí, fue una juventud linda, por eso te digo, yo viajaba. ¿Hiciste radio? Hice radio. A los 11 años hice radio en Colón, circuito cerrado. Bueno. ¿Y acá también? Y acá también, cuando estaba también en el circuito cerrado. Y bueno, antes que Juan José, la básica, ¿no? Claro, antes que Juan José Páez comprara la radio, pertenecía a Mena, y ahí sí, mi papá también ha estado en la radio y bueno, y me llevaba, así que a mí me gustaba. ¿Te gustaba? Me gustaba. Me gustaron muchas cosas en la vida, la verdad que me gustaron, o sea, yo fui una persona y soy una persona que disfruto lo que hago. Entonces no te puedo decir, bueno, ¿cuál es tu pasión? No sé. Mi pasión sí, quizá te puedo decir, mi pasión es por Cristo. Ahí me puedo definir perfectamente.
Pero por otras cosas de la vida, disfruto tanto todo, que no es que tengo pasión por algo, disfruto todas las cosas que se me presentan en la vida. Entonces lo hago con ganas y bueno, quizá pongo pasión en cada cosa. La juventud la viví bien, fue linda, participé en un montón de cosas, tenía la escuela, después tenía... lo que no participé y que quizás sí me quedó algo pendiente, ya no hoy, pero que me hubiera gustado fue en el deporte, porque a mí el deporte siempre me gustó para mí, y en realidad casi nunca lo pude practicar. ¿Y qué te hubiese gustado? Porque, no sé, ¿Qué disciplina? no sé, algo. ¿Pero vóley en la escuela tampoco? Bueno, sí, en la escuela sí, en la escuela, pero lo de la escuela nada más. Sí. Pero quizá porque trabajaba, estudiaba, entonces no tenía el tiempo para poder tener esa disciplina del deporte que hay que tener, como por ejemplo, qué sé yo, tuvo mi hermano Samuel, que jugó al fútbol y tuvo eso, que pudo hacerlo, mi hermano David también, pero no lo tuve. Creo que es lo único que me quedó como asignatura pendiente. Claro, que por ahí. De todas maneras, en estos 3 últimos años corrí maratón. Así que bueno, me estoy dando gusto. Algo. En un momento me contaste que la idea era estudiar psicología. Sí. ¿Por qué? ¿Te atraía la psicología hace tiempo? Porque como siempre, o sea, hay algo que a mí me mueve desde mi interior, que es el bienestar de los demás. Y eso fue lo que me llevó a pensar en que podía, desde la psicología, podía ayudar a otros. Eso lo tengo hasta hoy. Creo que en mi vida una de las cosas que me movió a hacer muchas de las actividades que hice fue eso, buscar el bienestar de otro. Y bueno, después, al otro año ya había cambiado de idea, ya no me interesó esa parte, pero bueno, gracias a Dios que me llevó hacia otro lugar donde también pude hacer eso. ¿En su momento te sentiste frustrada? No. ¿No? No. Nunca me sentí frustrada de nada. Mira vos. ¿Pero por qué? Porque siempre disfruté de todo. Claro. Yo creo que esa fue la... Ahí está. ¿Me permitís? Hacemos una pausa cortita y seguimos la charla. Ya volvemos. Ya llegó la nueva temporada en 715 Chic. Te esperamos con la nueva colección que aporta a tu outfit estilo glam y mucha onda. Incorporamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de transferencias y mercado pago. Te esperamos en Independencia 715 El Hortondo. Contacto Miriam 3462 6831 98, Iris 3462 6607 41. Carnicería y hielo Raquel Alpina. Los mejores cortes en carnes. Vacuna, porcino, pollos, embutidos, milanesas preparadas, carne picada especial. Lo mejor en cortes de asado y achuras condimentadas. La mejor fruta y verdura de estación. Siempre fresca porque se reponen 4 veces por semana. Además, contamos con un amplio surtido en artículos de almacén, lácteos, quesos, pastas frescas y secas, aceites, bebidas y mucho más. Descuento especial por compra en sección carnicería del 10% a socios del Club de los Abuelos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito.
Carnicería y hielo Raquel Alpina, San Martín y Chacabuco, El Hortondo. Puro sabor. Suave textura. Sano, fresco. De elaboración natural, sin aditivos. Con calidad artesanal. Fabricado con cuidado y dedicación. Don Domingo. Calidad premium. Casa del Soglio. Librería, juguetería, pesca, fotocopia, plastificado. Amplio surtido de artículos de librería, mochilas, todo para el cole o tu empresa. Todo para la pesca. Cañas, riles, señuelos, anzuelos, boyas, tanzas, accesorios. Atención chicos, tenemos el más amplio surtido en juguetes nacionales e importados. Todas las licencias, juegos, pelotas, todo en inflables y juegos de agua. También inflables para pileta. Casa del Soglio, San Martín, 1058, teléfono 3462 51 42 13. ¿Tienes algún trabajo de albañilería que hacer en tu casa o negocio? ¿Quieres mejorar el aspecto de tus paredes, pisos o techos? ¿Buscas un albañil de obras profesional responsable y económico? Soy Ramón Pavón, experto en todo tipo de trabajo de albañilería. Tengo más de 10 años de experiencia en el rubro y me dedico a realizar obras de calidad y durabilidad. Colocación de cerámicos, porcelanatos, baldosas, ladrillos, bloques, hormigón, yeso y más. Trabajo con rapidez, limpieza y garantía. No esperes más. Te haré un presupuesto a medida y sin compromiso. Ramón Pavón Construcciones, tu mejor opción en albañilería. Maipú 385, celular 41 56 37. Medicina Integral. Tu bienestar es nuestra prioridad. En Medicina Integral contamos con un equipo de profesionales dedicados a brindarte la mejor atención, combinando experiencia y calidez humana. ¿Qué te ofrecemos en Medicina Integral? Clínica General, Dr. Víctor Ríos atiende todos los días. Dr. Francisco Ríos atiende de lunes a jueves por la mañana. Y ahora también Kinesiología Dermatofuncional. Licenciada Cecilia Ríos. Tratamientos de celulitis, adiposidad localizada, flacidez, estrías, rejuvenecimiento facial, tonificación muscular, linfedemas, hinchazón de piernas, rehabilitación de cirugías plásticas. ¿Qué utilizamos? Drenaje linfático manual, presoterapia, electroestimulación y Alpha Synergy, que es el equipo ideal para reducir centímetros y darle tensión a la piel, ayudando a la flacidez, tanto sea corporal como facial, disminuyendo arrugas, líneas de expresión y papada. Agenda tu consulta hoy mismo y empieza a vivir una vida plena. Celular 3462 25 22 10, Belgrano 1381, El Hortondo. Medicina Integral. Tu salud, nuestro compromiso. The Lac Drugstore, tu solución para todo, desde snack y bebidas hasta artículos de almacén y lácteos, cigarrillos, fiambre, pan, carbón y gran variedad en kiosco. Encuentra todo lo que necesitas en nuestro drugstore.
Visítanos y descubre la comodidad de tenerlo todo en un solo lugar. The Luck Drugstore, Belgrano 889, teléfono 3462 56 78 71, El Hortondo. Manu Bike, reparaciones en general de bicicletas y gomería de vehículos y motos. Estamos en Sarmiento 730, teléfono 15 55 80 46. De lunes a sábado, horario corrido. Domingo y feriados, solo urgencias. Reparaciones en general de bicicletas y gomería de vehículos y motos. Manu Bike. Ya abrió sus puertas Ferretería El Chala. Herramientas en general, moladoras, taladros con el mejor precio del mercado, con una amplia gama en herrajes y todo lo que necesitas para tu hogar. Trabajamos la línea de estufas Tromen. Ferretería El Chala, Chacabuco 245. ¿Querés construir? No lo pienses más. Corralón El Pato. Corralón El Pato. Donde encontrarás todo para la construcción. Las mejores marcas en caños, accesorios de gas, agua, desagüe y todo en electricidad. Gran variedad de pisos cerámicos, porcelanatos, lajas, losas. Contamos con la línea de sanitarios Ferrum, griferías FB y botiquines. Las mejores marcas y la mayor calidad en Corralón El Pato. San Martín 971. Teléfono 03462 471 746 o 1561 1077. El Hortondo. Ahora en El Hortondo contás con los especialistas en seguros de auto. ¿Sabés por qué? Porque Jorge Simic te ofrece las mejores coberturas y servicios de la caja pagando menos por tu seguro. Vení a Belgrano 987 y asegurate en el acto. Jorge Simic y la Caja, especialistas en seguros de auto. Los seguros son emitidos por Caja de Seguros S.A. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción. Escuchar que te dicen, ojalá nunca cambies, está bueno. Pero escuchar, ojalá nunca dejes de cambiar, es mucho mejor. Porque la vida se trata de cambiar. Aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Cambiar de pensamiento es abrirse a nuevas posibilidades. Cambiar la forma de trabajar es disfrutar más los momentos. Cambiar la forma de comer es salud. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar, sabiendo que estamos acá, cuidándote siempre. Avalian, con vos, en cada pequeño o gran cambio. Muchas gracias, señor director. Seguimos segundo bloque de Mano a Mano con Elizabeth de Sanfilippo. Hemos repasado gran parte de su vida, su niñez, su adolescencia, su juventud. ¿Y cuándo llega no sé si la pasión, la idea de la docencia? ¿Cuándo te llega ese? Bueno, sí, surgió. Pensé que yo estaba trabajando en la fábrica. Y bueno, y pensé que necesitaba otra cosa, que no me podía quedar con eso. ¿No tenías definido todavía nada en ese momento? No, hasta ahí no, pero pero ni bien pensé en estudiar, enseguida surgió la docencia. O sea, no es que estuve entre varias carreras, no. Cuando pensé en estudiar, en seguir una carrera, fue la docencia.
porque de hecho, como te venía diciendo, yo ya había experimentado Claro. la docencia. Había hecho esa capacitación que fue durante todo un año, que la hice en Buenos Aires por el nivel inicial, entonces yo ya sabía lo que era. Así que directamente me llevó a interiorizarme en cómo hacer para estudiar. Así que estudié en ICES, en Venado. En Venado. Seguí trabajando, yo seguí trabajando en la fábrica. Bueno, era la manera de poder estudiar porque si no, no. ¿Cursaba de noche? Y era el horario del ICE, que es 6 y algo de la tarde, Sí, sí. hasta las 11 Tardecita y pico. noche. Así que íbamos en el colectivo de Dona Yerbe. Sí, así que yo trabajaba de 6 a 15 y a las 5 menos cuarto de la tarde nos íbamos a Venado y volvíamos 12 y media, así que fue duro. Estudiar el profesorado fue duro para mí en eso, de que eran Muchas horas. pocas horas de descanso, Claro. muchas horas de actividad y pocas horas de descanso. Pero bueno, pude llegar. ¿La cursaste pude llegar. en tiempo de la carrera? Elsa? Me llevó un año más. ¿Un año más? Porque, bueno, cuando terminé de cursar todo y solo me faltaban los últimos finales, me enfermé. O sea, el estrés me ganó. Claro. Y entonces, bueno, Puso el freno en mano en la vida. así que sí o sí Hubo que parar. sí, o sea, el cuerpo y la mente dijo hasta acá. Claro. Y bueno, entonces lo que tendría que haber terminado en 3 meses me llevó un año más. Así que bueno, en ese año ya no cursaba, así que lo único que hacía era rendir los finales y después hice las prácticas habituales que hay que hacer. Y bueno, un año después me recibí. ¿Y tu primer día de clase como docente? Y mi primer día de clase como docente... ¿Vos sos maestra de grado? Sí. En realidad fue antes de recibirme, porque... ¿Ya daba suplencias? Era, claro, porque era una época que... Bueno, se ve que había escasez de maestros, así que me llamaron, que fue en la escuela 163. La primera que hice antes de recibirme era 163. Así que me llamaron por un día, 2... y bueno, y después hice como 3 meses, ya ahí faltándome solamente los últimos exámenes pude hacer. Así que bueno, también, imagínate, me acuerdo de esos chicos, de esos chicos que tuve. Y bueno, era un poco, también con un poquito de miedo, con una incertidumbre, porque uno no sabe cómo va a llegar al chico, pero fue bueno. Fue muy bueno. ¿Qué materias dabas, Elizabeth? Mayormente di todas las materias, pero la mayormente di en el mayor tiempo fue lengua y sociales. Eso di durante varios años, lengua y sociales. A ver, los alumnos me decían, bueno, era el primer alumnado, digamos, tus primeros momentos con los alumnos han sido de ansiedad, ¿no? Y al principio sí. Sí, un poco de ansiedad genera. ¿Cómo fueron transcurriendo esos años de la docencia, Elizabeth? Porque bueno, ya después, una vez recibida, ya con el aula incorporado, ¿no? Porque hay que incorporar el ambiente, claro, que es el aula. ¿Cómo lo fuiste viviendo? Y fue, bueno, yo terminé de estudiar y ya me había casado, o sea, porque con Tito nos recibimos casi al mismo tiempo, pero él unos meses antes que yo. ¿Y con él cómo te conoces? ¿Te puedo preguntar? Sí, nos conocimos, en realidad nos conocimos antes de vernos, o sea, estuvimos en los mismos lugares, pero no nos habíamos, digamos, visto el uno al otro. Y bueno, en realidad también fue un poco por esto de la fe, de la iglesia. Nosotros en un momento hacíamos, cuando todavía se podía usar, el salón del auditorio del Banco Credicop. Entonces muchas veces hacíamos recitales ahí en ese lugar, algunas reuniones especiales, se pasaban a veces películas. Así que él una vez vino a uno de esos, enterándose por Radio Venado, que bueno, por ahí se hacía la propaganda. Así que vino, empezamos a charlar y bueno, y así nos fuimos conociendo. Alguna vez nos cruzamos en Venado, él también estudiaba en el Claro. ICE, así que alguna vez nos hemos cruzado.
Hasta que bueno, en algún momento empezó a venir y ya surgió. Y después Fluyó, como así quien que dice. sí. Así que estuvimos 1 año y 8 meses de novios y bueno, se recibió, nos casamos en febrero, se recibió en diciembre, en febrero nos casamos y a los 15 días se fue a Río Gallegos. Y entonces yo me quedé para terminar, tenía que terminar, así que en julio me recibí yo y ahí me fui. Para Río Gallegos también. Para Río Gallegos. ¿Cuánto tiempo estuvieron allí en Río Gallegos? Y alrededor de 3 años. Yo un poco menos porque me fui a mitad de año. Y bueno, y allá fue el trabajo, o sea, también ahí fue llegar y tener trabajo. Y eso fue muy bueno. ¿Vos como docente también? Sí, sí, desde el primer día que yo llegué, bueno, ahí no, o sea, yo ya me había anotado, o sea, Tito me había hecho los trámites para anotarme, así que ahí llegué, eran las vacaciones de invierno, pero no sé si era ya terminando las vacaciones de invierno, así que el primer día hábil me llamaron, tuve trabajo, y tuve trabajo hasta el último día, hasta que nos vinimos acá. Ayelén nació allá. Mira. Ayelén es de Río Santa Cruceña. Santa Cruceña. ¿Te gustó Río Gallegos? En realidad no. No. O sea, Pero, me gustó la experiencia de casarnos, vivir solos, hacernos solos. Si bien allá estaba la hermana de Tito también, por cuestión docente que se había ido. Bueno, nos hicimos amigos, enfrentamos problemas, cosas que surgen para hacerse, para establecerse. Y me gustó esa experiencia. Pero Río Gallegos es una ciudad muy gris. No me gustó en ese aspecto, en el aspecto del clima, gris, llovizna, un viento impresionante, entonces poca vida al aire libre, o sea, una vida totalmente diferente a la que hacemos acá. Y lejos de nuestra familia. Y sí, los domingos muchas veces era llorar un poco extrañando a la familia. El animar un poco. Y sí, lejos de la familia, y encima con la poca comunicación de esos años, ¿no? Mi papá y mi mamá fueron algunas veces, de hecho hasta hemos ido a pasear con ellos, al glaciar Perito Moreno, a Ushuaia, hemos ido con ellos, ellos hasta han hecho amigos allá, pero un día surgió así, bueno, me parece que tenemos que empezar a pensar en volver. En el retorno. Y bueno, y fue así, cuando ahí nomás decidimos venir, nos anotamos, había que mandar las cosas por fax. Por fax, sí. Por fax, así que bueno, era justo el momento de inscripción en las escuelas, era diferente a lo que es hoy. Y bueno, así que nos anotamos y bueno, estuvimos allá hasta fin de año y no me acuerdo si en enero volvimos para acá. Y bueno, y también, gracias a Dios, volvimos y tuvimos trabajo acá también. Restablecerse de nuevo, como quien dice. Si yo te pregunto a vos, doble pregunta te voy a hacer. ¿Cómo fuiste como alumna y cómo fuiste como docente? Yo como alumna considero que fui buena, o sea, nada sobresaliente, nunca me llevé materias, me gustaba la escuela, me gustó mucho la escuela primaria. El secundario más o menos, había materias que me gustaban, otras que no, pero siempre el secundario lo vi como un puente hacia otra cosa, nunca lo vi como algo en sí mismo, un estudio en sí mismo, pero sí lo viví bien, pero creo que me gustó más ser docente. ¿Sí? Sí, me gustó más ser docente. Y bueno, y trataba de volcar en mis alumnos por ahí esas cosas que a mí me hubiera gustado. Que los docentes volcaran sí, un poco. Por ejemplo, una de las cosas, no dar por obvio aquellas cosas que a veces los docentes damos por obvio, que el chico lo sabe y no lo sabe. Entonces, pero a veces, eso pasa en la vida misma. En la vida misma, pero bueno, fue algo que yo tomé en cuenta. Porque viste que a veces te dicen palabras creyendo que se sabe el significado y por ahí no se sabe. Entonces incorporé algunas cosas que digo, a mí me hubiera gustado esto. Después lo otro que te decía, esto de que los chicos razonen, que piensen, que se cuestionen, que analicen. Me gustaba eso, me gustaba llevar a los chicos a ese lugar, que participen. ¿Lo lograbas? Y bueno, tendría que hablar los alumnos. Yo creo que como en todo, hay alumnos en los que sí y quizá otros en los que no.
También algo que por ahí me hubiera gustado, que lo fui aprendiendo después, a medida que transcurrió la carrera, por ahí en indagar más en cada alumno, porque cada alumno viene con una historia, que muchas veces los docentes no la tenemos en cuenta, y que yo fui aprendiendo en el camino, de tener en cuenta la historia de cada uno, porque a veces el chico no responde porque no puede, no porque no quiere, no porque no sabe, sino porque hay algo que lo está trabando. Hay una barrera. Claro. Entonces, en mis años de docente de grado, me hubiera gustado más tener lo que después fui aprendiendo. Pero bueno, por ahí no se puede volver atrás. Pero sí, a medida que lo fui aprendiendo, lo fuiste aplicando. Aún no estando en el grado, uno desde la dirección lo puede hacer. ¿Cuántos años de docencia? 34. 34 años. Sí, 34. ¿Notaste el cambio? O sea, cuando digo cambio me refiero a tus primeros grados hasta tus últimos grados, pasando por el medio, es decir, cómo fueron mutando los alumnos, uno como alumno, cómo fueron cambiando. En mis años de docente de grado se mantuvo más o menos igual, o sea, no hubo muchos cambios. Yo estuve como maestra de grado 16 años. Y no, o sea, como que ahí no se notó tanto el cambio en sí del alumno hacia el docente. Sí, sí hubo algunos cambios en cuanto a la enseñanza, bueno, surgieron algunas otras cosas, como que siempre, ¿viste? Metodología y otras cosas que a veces dieron resultado y otras veces no. Pero sí, después sí, o sea, desde que yo empecé hasta ahora, el cambio es abismal. Entonces, y precisamente muchos de esos cambios no son buenos. Hay algunos que sí, pero hay algunos que no. ¿Y el porcentaje? No sé si lo diría como un porcentaje, pero sí hoy el chico es como un poco, y según donde esté también, perdió un poco el respeto hacia lo que es la institución, la escuela, hacia el docente, hacia lo que es la enseñanza en sí, un poco, y depende también de quién, por eso digo, no puedo poner un porcentaje, ese respeto que antes se tenía. ¿Por qué fuimos perdiendo ese respeto, Elizabeth? La sociedad fue cambiando. ¿Vos lo atribuís al cambio de la sociedad? El cambio de la sociedad y mucho tiene que ver con qué lugar se le da hoy a los chicos, a los hijos, desde ese lugar de pensar que los chicos están maduros, porque quizá vemos a un niño que usa el celular, que usa la computadora, que responde, que le hacemos preguntas y responde, y pensamos, a veces se confunde eso con una madurez, y no tiene nada que ver con la madurez del niño. Entonces a veces me parece que un poco el niño no tiene la culpa, es el adulto que lo permite. Entonces el niño llega a no adquirir esa seguridad que le da aquel padre que le pone límites, que le marca el respeto, que le enseña con su ejemplo el respeto hacia los demás. Entonces ese niño que crece sin límites, donde todo es permitido, donde si quiere tirar un vaso lo tira, si quiere no comer no come, si quiere salir a jugar y hace frío y no ponerse la campera o sale a jugar pero después se enferma, que no tiene límites, que no se le marca, ese es un niño que crece inseguro. Entonces eso también marca una diferencia en la sociedad, porque es un niño que creció sin límites, sin haber construido esa seguridad, y después va a ser un adolescente que está un poco perdido. Entonces, y tiene que ver los adultos. Entonces, bueno, es como esto que muchas veces se ha escuchado. Por ejemplo, mi generación fue una generación que por ahí tuvimos muchos límites. Nuestros padres nos marcaban muchos límites. Y quizás se quiso dar un salto abismal para no ser así, pero como que se fue para el otro lado. Entonces había que establecer un equilibrio. Yo creo que hoy me parece que se va a volver. ¿Sí? Me parece ¿Tenés fe que se va a volver? Tengo fe. ¿Sí? Sí, tengo fe. Elizabeth, en un tramo de la charla te pregunté
cómo era un momento de la familia tuya, de tus padres, tus hermanos. Y un momento de la familia que vos construiste con Tito, tenés Timoteo y Ayelem, ya grande, ya sí. Hombre y mujer. Sí. Pero, ¿cómo era ser? Eras mamá, eras docente, eras pregonaba la fe. ¿Cómo manejaba todo ese momento esos momentos de la vida con tus hijos? Si te tengo que decir cómo lo manejaba, no sé. Claro. O sea, se hacía todo. Había que hacer todo y se hacía todo. ¿Tuviste acompañamiento de Tito en ese Sí, momento? totalmente. Claro. Sí, totalmente. Nosotros desde el noviazgo, creo, que siempre hicimos las cosas entre los dos. Siempre fuimos un equipo ahí, uno apoyando al otro, ayudando en todo lo que había que hacer. No es que esto te toca a vos, esto me toca a mí, no. O sea, lo que había que hacer se hacía entre los dos. Sí, pero algo me refiero también es un poco a esto que hablábamos recién, el tema de los valores, ¿no? Sí, bueno, nos sentamos en una mesa todos, vamos a charlar, vamos a hablar. Eso, ¿lo pudiste lograr? Sí. Lo pudieron. Hablamos en plural, sí, lo pudieron lograr. Lo pudimos lograr. Y esto que yo te decía por ahí en mi casa de materna y paterna, que por ahí no éramos de sentarnos y charlar mucho así todos juntos en la mesa, sí con nuestros chicos sí. O sea, cuando siempre que se ha podido, y el día de hoy que por ahí hay otros tiempos, podemos estar hablando horas y horas de temas profundos, de todos los temas que querramos hablar. Y eso hoy en día es una de las cosas que más me satisface, el poder tener esa confianza con mis hijos, de poder charlar, de poder que ellos tengan confianza en nosotros como padres, y eso es hermoso y es una construcción. Y hemos tenido diferencias, un montón. Obvio, sí. Hemos tenido, no fue todo llano. No, sí, hemos tenido muchas diferencias con ellos. Pero bueno, siempre buscando, nunca quedándonos en que si nos enojamos, nunca. O sea, no quedándonos en el enojo, sino siempre arreglando las cosas, siempre con el diálogo, ¿no? Sí, con el diálogo. Y también respetando sus intereses, respetando que también eso también, viste que los hijos también tienen que entender cuando uno les da un consejo, que uno no es que les quiere limitar, sino que por ahí es necesario el consejo. Y bueno, todas esas cosas que se van construyendo y que ellos a veces no entienden, llega un momento que lo entienden. Exacto, sí. Así que en eso, bueno, sí, mi familia es uno de los tesoros de más los grandes. pilares, Sí, claro. Lo que tengo. Tu momento como directora, ¿cuánto estuviste en la dirección de la escuela? ¿Concursaste para dirección? Sí. Sí, ves, eso también es algo que yo nunca me propuse. O sea, nunca fue un anhelo decir, bueno, yo quiero hacer carrera en la docencia. A mí en la docencia lo que me movía era ser una docente que llegara a sus alumnos y que los alumnos aprendieran lo que yo les enseñaba. Ese era mi objetivo como docente. Pero pasó que tuve la oportunidad de rendir, se hizo un concurso, había evaluación para la dirección, y bueno, es como que pensé, no puedo dejar pasar la oportunidad. Así que rendí bien, y bueno, después tardaron mucho en la corrección, creo que pasaron 2 años, pero bueno, llegó el momento. En la Escuela 163 fuimos varias las que concursamos, sí, había varias, de todas, casi todas, hemos ido a algún lugar, a alguna dirección, pero ninguna acá en el pueblo, o sea, todas tuvimos que salir. Yo estuve 2 años haciendo un reemplazo en Melincue y después titularicé en Firmat, en la Escuela Roque Basali, así que bueno, yo cuando vine acá a El Hortondo, ya hacía 13 años que era directora, o sea, estaba en cargo directivo. Y así que bueno, la experiencia en dirección fue muy buena. Y en realidad me di cuenta lo que era ser directora estando en el cargo directivo. Estando en la dirección. Porque trabajé muy bien como vice en Melincue, fui vice y me encantó hacer esto. Es más, quería titularizar en una vice yo. Pero bueno, cuando llegó el momento estaba en la escuela, o sea, estaba en la dirección, no estaba la vice. Y bueno, titularicé en la dirección.
Y después, bueno, la verdad que no me arrepentí. Y supe que esa escuela estaba preparada para mí. Y bueno, en esto de la fe, te cuento cortito, yo no sabía, había algunas escuelas que estaban disponibles, digamos, que yo podía tomar, y entonces decir, llegado el momento, ¿qué elijo? ¿Cuál elijo? No sé, Wilray, o Murphy, o bueno, y yo le pedí a Dios esto, que cuando me llame a mí, cuando el jurado me llame a mí para titularizar, me quede una sola escuela, que yo no pueda elegir. Y cuando me llamaron a mí, quedaba una sola escuela. Entonces no tuve ninguna duda de que esa escuela era para mí. Era una escuela de la categoría de la escuela 163. O sea, después seguía una categoría más abajo, había otras escuelas, pero de una categoría menor. Y bueno, entonces no tuve ninguna duda. Digo, esta escuela es para mí. O sea, yo pedí esto y fue la respuesta exacta. Y bueno, y estuve ahí 11 años y medio en FIRMAT, y fueron años muy buenos, en algunos momentos muy difíciles, pero realmente puedo decir que crecí muchísimo, una escuela muy diferente a lo que después vine, ¿no? En un ámbito diferente, una comunidad diferente, donde realmente tuve que idear estrategias y todo lo posible, actividades para que la escuela funcionara desde todos los ámbitos, y bueno, y se pudo hacer. Y bueno, tengo mis mejores recuerdos de la escuela Roque Basali, mi amada escuela, siempre digo, porque realmente fue muy bueno, fue muy bueno. Y después, terminando mi carrera docente, tuve la bendición, porque realmente lo considero una bendición enorme, poder pedir traslado a la 163, que tenía que tener la dirección, no tenía que ser de una titular, porque si no yo no podía, tenía que estar disponible, y bueno, pude pedir el traslado. Y pude venir a terminar mi carrera acá, que interiormente, y como lo dije el último día que estuve en la escuela, interiormente era un deseo que quizás yo no quería que surgiera mucho, porque no quería frustrarme, porque era difícil que se diera. Y bueno, así que por eso fue muy bueno venir a la 163, fue muy lindo, porque fue bueno, soy exalumna, estuve en el centro de exalumnos, trabajé como maestra, mis hijos fueron a esa escuela, con Tito fuimos los dos docentes de esa escuela, o sea, hay un afecto entrañable con la escuela. Entonces, ¿sabe? ¿Difiere mucho la dirección de la docencia? Digamos, tener un cargo directivo a ser docente de grado, ¿difiere mucho Bastante. Sí, bastante. Sí, es un desafío. ¿Cómo lo tomaste vos cuando comenzaste a decir, bueno, voy a concursar ya que tengo la posibilidad para cargo directivo? ¿Fue un desafío? ¿Cómo lo fuiste? Lo tomé como una oportunidad para poder encauzar en algún momento, si me tocaba alguna escuela donde hubiera que encauzar algo. Las escuelas tienen diferentes áreas donde uno puede actuar como director. Entonces, sí es muy diferente. Una maestra de grado tiene su grupo de alumnos, las familias de esos alumnos tiene que prepararse para esos alumnos, y bueno, digamos que su trabajo se nuclea en eso. Exacto, ese año sí. Con ese grupo, sí. Y con esas áreas que le tocó dar, así sean todas las áreas del grado, pero bueno, se puede centrar en eso. La dirección tiene otras cosas que... Tiene todo. Tiene todos los grados, todos los docentes, todas las familias, la cooperadora, el edificio, muchas cosas. El ministerio, muchas cosas que uno tiene que administrar. Entonces, por eso es la dirección, como es toda la docencia, ¿no? Se basa en un servicio. O sea, si a mí no me gusta servir al otro, no puedo estar en la docencia, menos en un cargo directivo, porque el cargo directivo es servir, sin esperar nada a cambio, más que el sueldo, por supuesto, es el trabajo y uno recibe un sueldo, pero no esperar una gratificación.
Generalmente recibe más gratificación un docente de grado que un directivo, porque el directivo a veces tiene que, viste, se pone en un lugar, ¿no? Hay que a veces, o sea, vos tenés que ver si buscar la cosa no va, buscar el equilibrio entre toda la comunidad escolar, porque toda la comunidad, y todo lo que nuclea eso, ¿no? Y también está esto, que en la dirección uno tiene que estar, uno está a cargo también de los docentes, y los docentes, así como los alumnos, tienen sus historias de vida, sus cargas, aún más que un niño, porque el docente tiene muchas veces su familia, entonces tiene que ahí ir manejando su familia con la escuela, y el director está por encima de eso, o sea, como para estar animando, dirigiendo, administrando todo eso para que todo pueda ser beneficioso, y en realidad que los chicos, que los alumnos sean los que reciban esa calidad educativa que uno busca siempre que se reciba. Entonces, a veces, no digo corregir, pero sí por ahí llevar hacia que todo esto se cumpla, que lo que uno busca, que sea una calidad educativa, que tenga un nivel mayor, bueno, todos estén alineados en ese lugar para que el niño sea el beneficiado. Entonces, por ahí es más difícil el cargo directivo. Si yo te pregunto, no sé si logro, no sé cómo encauzar la pregunta, como directivo, algo que vos decís, bueno, esto se logró bajo mi dirección, esto me dejó, o toda tu carrera como directiva te dejó la sensación del deber cumplido, pero hay algo que te haya marcado que vos lo hayas logrado, Elizabeth, en la dirección. Básicamente creo que más me marcó en Firmat, en la escuela Roque Basali, porque llegué a una escuela con una comunidad donde en sí misma no había una valoración, era como que no era una escuela vista, o no se veía todo el trabajo que se hacía. Y bueno, digamos que está bien, estuve muchos años, porque 11 años, más de 11 años es mucho tiempo, y se pudo mostrar a la comunidad de Firmat, pero a más de mostrar es lograr de adentro, o sea, se vio de afuera lo que se lograba de adentro, y eso fue muy bueno. Y una de las cosas, por ejemplo, que se logró cuando yo llegué, la mayoría de los chicos terminaban 7º grado, y no estaba en la normalidad seguir el secundario. O sea, eso, imagínate que yo fui en el 2008, o sea, ya estaba normalizado el secundario, o sea, no estaba normalizado en la escuela. Entonces era como que, bueno, había que enseñarles para que ellos se pudieran defender en la vida. Entonces me tocó trabajar con quienes se sumaron al trabajo, por supuesto, un director nunca trabaja solo. Esto de que no es eso. No termina acá. Los chicos tienen que tener en su mente que ellos terminan acá y siguen el secundario. No hay otra opción. Entonces fue trabajar en eso con docentes principalmente, y por supuesto también con las familias. Y eso, bueno, eso se logró. Y yo lo pude ver. O sea, el trabajar tantos años pude ver chicos que terminaron y que también terminaron el secundario, o sea, los pude ver terminar el secundario. Entonces, y ya fue algo, bueno, una normalidad que el chico terminara la primaria y pudiera seguir el secundario. Y después, bueno, trabajar, teníamos una escuela, el edificio precioso, o sea, muy bueno, logramos, si bien el edificio era lindo, pero bueno, se hicieron cosas que daban ganas de estar. En un momento el ministerio, en el 2014, propuso tener una escuela donde el chico tuviera ganas de quedarse. Así que había que hacer. Entonces tuvimos la modalidad jornada ampliada, donde los chicos entraban a las 8 menos cuarto de la mañana y salían a las 2 de la tarde o 3 menos 10, era lo máximo que se quedaban, y comían todos en la escuela. Y bueno, esa era la modalidad, y tenían horas de danza, más horas de inglés, de dibujo, tenían acompañamiento al estudio.
Está muy bueno el programa de jornada ampliada cuando se puede hacer. Nosotros teníamos un edificio que nos permitía hacer todo eso, entonces fue muy bueno y preparamos la escuela para eso, para que los chicos tuvieran ganas de quedarse. Y bueno, siempre con docentes que entendieron esta intención de levantar la escuela desde ese lugar, que los chicos pudieran ver un futuro y que el futuro no terminara en la secundaria, que pudieran pensar en más allá. Y en jornada ampliada hablábamos de los sueños, o sea, la modalidad llevaba eso, bueno, a ver los sueños. Entonces los sueños llevaban a pensar en un futuro. Entonces en eso se trabajó muchísimo y bueno, entonces los chicos ya podían decir, bueno, yo quiero ser esto, y entonces ya pensar en un nivel terciario, pensar en una facultad. Y entonces pudimos romper eso y creo que esa es la satisfacción más grande que me ha quedado, más allá de muchas cosas que se han hecho. De hecho hicimos el salón del comedor, se hizo, pero eso es físico, que si bien fue importante, pero me quedo con lo otro, con esto de cambiar la realidad de vidas de chicos y cambiar también la mentalidad de sus padres. Y hubo muchas reuniones, hacíamos muchas reuniones de familia y los padres nos preguntaban, ¿y la próxima cuándo es? Y eso era hermoso porque sí, preparábamos mesas con torta, con café, que ellos se sintieran recibidos, que ellos se sintieran que la escuela quería que ellos participaran. Pero siempre en eso de que los padres vienen a ocuparse de sus hijos, pero la escuela está guiada por los docentes. Claro. Sí, sí. El padre no viene a enseñarme cómo yo tengo que dar clase. Tal cual. El padre viene a acompañar a su hijo, a la trayectoria de su hijo. Sí, sí. Eso lo pusimos siempre en claro. Entonces, en eso el padre se sentía que formaba cada parte. cosa en su lugar, ¿no? Claro, de su hijo. Claro. Pero enseñar estaban los docentes. Exacto. Y bueno, y eso fue muy bueno y creo que eso me queda. La Escuela 163 tiene otra trayectoria, otra historia de buen nivel educativo desde siempre. Entonces no me encontré con que había que hacer eso. Y en la Escuela 163 pude hacer muchas cosas en cuanto a la infraestructura. Entonces se hicieron desde ese lugar, sí, muchas cosas. Mejoró el edilicio. No voy a ponerme a decir todo, pero fue eso. ¿Te gusta volver a los lugares donde... Porque el ámbito de la escuela te hizo feliz? Sí. Porque se te nota. Vos decís... a mí me apasiona todo, pero esto de la docencia y lo directivo lo hablás con pasión. ¿Te gusta volver a los lugares donde tuviste esa pasión y eso que dejaste? Me gusta de visita. Me gusta sí, solo de visita, sí me gusta ir y salir. Porque ¿No te atrapa la nostalgia? No. Qué bueno eso. No, porque como que yo siempre tengo mirada hacia adelante, pero no es que tengo proyectos, sino que yo miro siempre surgen cosas. Los capítulos. Sí, ya está. Y ya está. O sea, yo he dado todo. Yo digo, en la docencia yo la verdad que di todo. De hecho, te dije, ¿cuántos años? 34. Sí. A los 30 me podría haber jubilado. O sea, le di a la docencia 4 años más. Sí. No digo de más, porque yo los disfruté. Lo disfrutaste. Y pude hacer cosas que quería hacer. Pero terminó esa etapa y terminó. Y sí puedo volver y disfrutar y visitar y charlar y eso. Pero miro hacia adelante. O sea, sé que hay otras cosas por delante. Y bueno, y puedo hoy disfrutar de otras cosas que antes no podía. Si te piden consejo, digo, ¿de lo directivo lo das? O... Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, por supuesto. De todas maneras, viste, es como los hijos. Cada uno es diferente. Entonces uno, por ahí no sé si mi consejo te va a servir. Claro. Yo te puedo decir lo que a mí me sirvió. Exacto. Entonces, si de eso algo te viene bien a vos, buenísimo. Aplícalo. Pero no quiere decir que todo lo que fue bueno para mí va a ser bueno para otro. Entonces, pero si se lo tengo que decir, sí, de hecho, por supuesto. Sí. De buena gana. ¿Cómo viste tu último día de escuela? Así decir, bueno, listo, este es mi último día. Mira, como siempre con 1000 cosas para hacer, no tuve tiempo de pensar que ese era mi último día, pero sí lo que me costó, y que ahí yo sí sentí que ese era el desprendimiento, es salir del grupo de WhatsApp de la escuela, porque yo sabía que ese día se terminaba todo. Entonces me tomé un tiempito para salir del grupo y dije por qué, porque era eso.
era terminar. Y eso me costó. Cortar. Sí, me costó. Cortar. Me costó. El último día no, porque el último día, bueno, fue, el último acto fue el acto de despedida de los chicos, bueno, uno está así, la emoción, la alegría, bueno, ahí la separación. El último día en sí fue con los docentes, la última reunión que tuvimos, pero bueno, la alegría, venían las vacaciones, o sea, muchas cosas se juntaron. Pero en sí la separación la sentí el día que dije, bueno, les mandé un escrito a los docentes, por supuesto agradeciéndoles a todos, también a los asistentes escolares que son tan importantes en la escuela, a la cooperadora, y bueno, y ahí sentí ese día que bueno, ahí ya estaba, había terminado. Elizabeth, hubo un tiempo, muchos años de ese tiempo dedicado a la escuela, a la docencia, a la dirección, a un montón de cuestiones que seguramente era la vorágine diaria. Y hoy, ese tiempo, ¿cómo lo ocupamos? ¿Cómo lo balanceamos ese tiempo? No tengo... si te digo, el tiempo no me sobra. ¿Por qué? No me sobra actividad. Porque puedo descansar mejor. Uh-huh. O sea, puedo elegir a qué hora levantarme, a qué hora acostarme. Puedo elegir mirar una película, puedo elegir viajar, uh-huh. Hacer el jardín de mi casa, hablar una hora con un hijo, una hora con la hija, sin tener que estar mirando el reloj. Claro, ¿no? Y después, bueno, o sea, a mí, o sea, la parte de la fe y de lo espiritual, eso no va a acabar nunca, eso no tiene fecha de vencimiento, salvo cuando termine el último día de mi vida. Entonces, bueno, tengo una vez por semana un grupo de mujeres con las que compartimos en mi casa, y bueno, esas cosas que me llevan a tener un tiempo ocupado, bien. Puedo leer, puedo analizar cosas que por ahí en otro tiempo no lo podía hacer justamente porque el tiempo no lo tenía. Entonces lo disfruto desde otro lugar. Si un día quiero irme a pasear, lo hago. Si quiero ir a visitar a mis hijos, lo hago. Bueno, esas cosas de disfrutar de la vida. Y bueno, y cosas que van surgiendo por ahí. Disfrutar de la familia, disfrutar ¿no? De la familia. Sí. Así que bueno, ahí está. Bueno, Elizabeth, esta charla era un poco ya pendiente de hace un tiempo, así que yo te agradezco el hecho de que te hayas tomado el tiempo para charlar con nosotros, un poco de tu vida, un poco de lo que fue tu carrera, la disfrutaste, la viviste mucho. Si vos le tenés que dar un consejo, viene, no sé, una niña de 10, 11 años que quiere ser docente, ¿vos qué le decís? Adelante. ¿Adelante? Sí, adelante. Si eso es lo que quiere, adelante. Uh-huh. El docente va a ser docente aunque tenga un sueldo que no retribuya, aunque no justifique, ¿no? Aunque no justifique. El que tiene ese deseo en su interior de ser docente, sí, que siga, porque esos son los docentes que necesitamos. Uh-huh. Los docentes que tienen... De vocación. Claro, esos docentes que se entregan, que van más allá de las situaciones, de lo que pueda pasar, y están enfocados en eso, en que el niño me está esperando y yo le tengo que enseñar y tengo que hacer que la enseñanza sea efectiva, conocerlo, y bueno, de hecho tengo una hija docente. Que me supera realmente. Puedo reconocer y reconozco con mucho orgullo de que me ha superado en la docencia, porque ya tiene pocos años, pero sí me alegra mucho el poder transmitirle esto, mi experiencia. Como yo te decía, por ahí en su momento uno no tomaba en cuenta tanto la historia del niño y todas las cosas con las que él viene. Y con Ayela hemos podido hablar siempre de esto. Entonces ella ha podido incorporar esto que fue mi experiencia en su trayectoria corta de docente, pero con experiencia, aportando la experiencia que vos le transmitís. Y bueno, y al que le gusta es eso. Aye es eso, yo la veo que ella dice, sí, yo soy docente. ¿Hubo momentos en que fue más difícil lidiar con los hijos que con los padres? ¿O
una etapa o es hoy? ¿O fue ayer? Hoy creo que es más difícil los padres. Los padres. Sí. Antes por ahí eran, o sea, si había un chico difícil, uno hablaba con los padres y los padres entendían. Exacto. Y acompañaban. Sí. Y entonces entre padres y escuela podríamos hacer... Se podía construir. Yo tengo sí. un ejemplo que no voy a dar el nombre, No. pero es un chico ya, un muchacho Un grande hombre. que tiene familia, pero fue un niño con muchos problemas y que no aguantaba estar en el aula. Me acuerdo que él estaba desde afuera del aula mirando el pizarrón, pero desde afuera, o sea, todos sus compañeros adentro, desde afuera sentadito en su mesita con su silla. Y me tocó ser maestra de él en 5º grado. Y bueno, él venía con todos esos problemas, muchos problemas familiares, que claro. él, manifestaba en la escuela, los manifestaba. Y era muy difícil tratar con él, porque él no podía ni con sí mismo. Pero la mamá, hizo lo que tenía que hacer, con terapias, le brindó todo lo que tenía, o sea, dentro de sus posibilidades, haciendo mucho sacrificio, empezó a que ese niño pudiera salir adelante. Yo lo tuve 5º, 6º y 7º, 3 años. Tuve todo, esos eran 2 grupos, que en 6º se hicieron 3, porque eran muchos, eran casi 60 eran entre los 2 grupos. Antes los grupos eran inmensos. Y en 6º grado él venía y me decía, Senio, aquel compañero me está haciendo mal, yo te aviso, me la estoy aguantando, no sé hasta cuándo. Bueno, entonces yo hablaba con el otro chico y así pasó 6º. Y 7º ya era como cualquier otro compañero, como cualquier otro alumno, él hacía sus cosas, ya no se fijaba lo que hacían los demás, se concentraba en lo suyo. Y así terminó 7º grado. Él hizo el secundario en el EMPA y fue abanderado. Mira. Y cuando yo lo vi, para mí fue tan... Movilizador, ¿no? Sí, algo tan hermoso, porque digo, lo pudo lograr, con una madre que acompañó, que entendió que había un problema y que acompañó y le brindó lo que estaba a su alcance, él pudo salir adelante. Y hoy es papá, lo tuve como papá en la escuela estos años, y el año pasado, justamente hablando con él, él me decía, yo te hice renegar, señor. No, le digo, vos fuiste un ejemplo para mi carrera. Y le conté, y digo, yo a vos te puse de ejemplo, que se puede salir adelante, y vos lo lograste, le digo, con el acompañamiento de tu mamá, y el hijo estaba al lado. Y entonces yo vi que él se sintió tan bien, porque quizá él quedó con la carga de que yo hice renegar a todas mis maestras. Claro. Pero yo le mostré que la otra cara, no, o sea, nosotros te vemos como que vos fuiste un alumno que saliste adelante. Ese el ejemplo de él lo he contado muchas veces, porque es un ejemplo de que se puede. Cuando la familia reconoce el problema y lo acompaña al alumno, ese niño sale adelante. Y sale adelante en la vida, porque ese chico salió adelante en la vida. Hoy no se pelea con nadie, claro. Hoy es una persona normal, común, padre de familia, que atiende a sus hijos, pero había que acompañarlo de niño. Y fue muy bueno. Eso fue muy bueno. Una satisfacción. ¿Qué te queda, Elizabeth, por contarnos o ya para ir cerrando? Yo lo que diría es esto, que si vos me preguntás, sí, dale. El motor de mi vida, por eso me preguntás si he tenido frustraciones, yo te digo, no. Sí te puedo decir, he tenido momentos de tristeza, quizás sí. O sea, momentos de tristeza, momentos de dolor, sí, porque no sería vida si no los hubiera tenido. Pero sí hay algo que a mí siempre me sostuvo y que fue y que es Dios. O sea, la fe, que es esa confianza en Dios, en saber que Él está, en haber aceptado un día a Cristo como mi Salvador personal, en haber creído en su sacrificio y haberlo aceptado, y ser una hija de Dios,
esto no te hace santo, o sea, es simplemente tener a Dios como Padre, con todos los errores que uno tiene, pero reconociendo que Él es soberano, y Él es soberano en mi vida, y Él me ha marcado mucho mi vida, como yo te conté la experiencia de tomar la escuela, ¿no? que por eso tenía la seguridad de que esa era mi escuela, y como en eso muchas cosas de mi vida que he confiado a Dios, y confío cada día en Dios, aún mi día, lo que voy a hacer en el día, y eso es lo que me sostiene. Y hay un versículo que a mí me encanta que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, y es todo lo puedo no en mis fuerzas, porque mis fuerzas a veces decaen, sino que en Cristo tengo esa fortaleza, porque Él es el que me sostiene. Y eso es lo que podría dejar. O sea, si algo me ha sostenido hasta acá, y me faltó contarte mucho. La 3/4 parte de mi historia, fue eso. Y eso es por ahí lo que yo puedo dejar a otra persona. Decir, bueno, cómo uno puede batallar con las cosas que no le gustan de la vida, porque cuando te va todo bien, y yo casi todo te he contado todas cosas buenas, a veces es fácil, pero cuando vienen momentos difíciles, que de hecho los he pasado, de enfermedad, de hecho cuando estaba estudiando, que tuve ese estrés tan grande, bueno, y todas esas cosas, que es como que Dios sostiene. O sea, como que yo veo como que Dios sostiene los brazos, o sea, está ahí sosteniendo, y a veces cubriendo también de cosas que pueden pasar. Así que por eso también es eso. En mi vida, si tengo que dejar algo, no daría tanto un mensaje de docente, sino de mi vida personal, y de mi confianza en Dios. Claro. O sea, eso sería mi mensaje mayor, más que el de docente, aunque casi toda mi vida fue la docencia. Exactamente. Bueno, Elisa, nosotros normalmente despedimos a nuestros invitados con la música. ¿Te gusta la música? Me encanta. ¿Te gusta? ¿Algún tema musical que quisiera despedirte? Vos sabés que no tengo un tema. No tenés un... No tengo un tema. Tendría que pensar qué tema me gustaría escuchar. Pero sí. Me lo decís, y se lo decimos a nuestro director para que lo ponga en el cierre del programa. Bien. Pues un tema cristiano. Pero sí, me encanta la música. Considero que es una de las partes importantes que uno puede disfrutar en la vida, una de las cosas importantes que te pueden elevar, que uno puede disfrutar. Me encanta. Así que sí. La última, ¿cómo sigue tu vida? Sigue, Dios me mostrará, como te dije, Dios siempre tiene cosas nuevas, Dios abre camino a veces donde no lo hay, así que ahí estoy con no sé si expectativas, pero sí estoy siempre pensando que cosas nuevas pueden pasar, que hay cosas por delante. Gracias a Dios estoy bien, estoy sana. Yo digo, no me gusta mucho decir jubilada, yo soy egresada laboral. Egresada laboral. Porque lo otro como que viste que te limita. Y yo a veces digo, ¿jubilada? ¿Cómo jubilada? ¿Cuántos años tenés? Bueno, no importa. Yo ya terminé mi trabajo formal, digamos. Claro. Pero le doy gracias a Dios que puedo tener las fuerzas y las ganas de seguir. Y claro, eso es bueno. Gracias por venir. Gracias a vos, Hugo. Gracias. Nos vemos en otra oportunidad, si Dios quiere, y seguramente por lo que dejó entrever Elizabeth habrá motivo para algún otro encuentro, si Dios quiere, por Canal 14. Gracias por venir. Gracias a vos. Saludos a la familia. Gracias. Saludos, cariño para todos. Nos vamos. Será, si Dios quiere, hasta la semana que viene. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños
te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Oh, úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Oh, lo que tú tienes es mucho mejor. Oh, suelto mis sueños. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Suelto mis deseos. Porque tu plan es perfecto. De mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. No de mi voluntad, sino de mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis sueños. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Suelto mi control, Dios. Toma todo control. Porque tus planes son mejor que los míos. Que los míos.